Bueno, nosotros somos Ana Carolina y Carlos Alberto y les vamos a hablar sobre los métodos asíncronos. Primero, vamos a empezar. ¿Qué significa asíncrono? La programación asíncrona permite que tu programa pueda realizar trabajos mientras espera a que otra operación termine. Más, para que quede un poco más explicado, vamos a ver la comparación entre lo que es síncrono y lo que es asíncrono. Síncrono es una ejecución secuencial. Esto retorna cuando la operación ha sido completada en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inicia una operación y hasta que termina, inicia la otra. Inicia una operación y hasta que termina, inicia la otra. Y así, es secuencial. Entonces ahora vamos a ver qué es asíncrono. Dice, la finalización de la operación es notificada al programa principal. El procesado de la respuesta se hará en algún momento futuro. Para que quede un poco mejor explicado es, por ejemplo, tenemos un hilo principal. Entonces, en una de las operaciones de ese hilo principal se va a un hilo secundario. Entonces, el hilo secundario trabaja y el hilo principal pues sigue su curso, sigue haciendo unas cosas y después cuando termina el hilo secundario, va y le notifica al hilo principal de que, oye, ya acabé, fíjate, tengo esta información. Entonces ya el hilo principal agarra la información y sigue su programa. Ahora bien, vamos a ver ahora sí qué son los métodos asíncronos. Los métodos asíncronos son una parte esencial para poder manejar operaciones que no pueden completarse inmediatamente, como las solicitudes de red, la lectura de archivos o las consultas a bases de datos. Ahora, ¿cuándo se utilizan estos? Los métodos asíncronos son necesarios cuando se realizan tareas que pueden llevar tiempo y no quieres bloquear la ejecución del resto del programa, que era más o menos lo que decía, es como de quiero hacer esto, pero pues necesito todavía hacer unas cosas, entonces es como que, ok, entonces yo mientras hago acá aparte esto y yo le sigo acá. Y ahora vamos a ver las palabras reservadas. Vamos a empezar con future. Un future en Dart es una clase que se utiliza para representar un valor potencial o un error que se estará disponible en algún momento futuro. Es similar a las promesas en JavaScript y la sintaxis es que se escribe future y se recibe entre los signos de menos y más un tipo de dato. Ahora nos vamos a pasar con la segunda que es async. La palabra clave async se utiliza para declarar una función como asíncrona. Entonces retomamos lo del future, que se escribe future, recibo un tipo de dato, se escribe el nombre, el main, y el async para declarar y especificar que va a ser un método o una función asíncrona. Y ahora nos vamos a pasar con el await. La palabra clave await se utiliza para esperar a que se complete un future. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es como que especifica que se tiene que esperar para poder terminarlo y se escribe future, como lo decíamos, recibe un tipo de dato, se especifica que va a ser asíncrono y ya adentro le especificamos el await. Este es más o menos un ejemplo, pero mi compañero lo va a explicar mejor en un ejemplo que hicimos. Bueno, pues ahora yo voy a pasar a explicarles un pequeño caso real en el que vamos a utilizar estas palabras reservadas, lo que es la sintonía. Algo que es importante mencionar es que este ejemplo que estamos viendo aquí lo explicamos en el video pasado, que lo que estamos haciendo en este ejemplo es realizar una conexión a una base de datos. En el ejemplo anterior explicamos completamente el funcionamiento de la aplicación, pero en esta ocasión vamos a centrarnos específicamente en lo que son los métodos que se conectan a la base de datos, o sea, lo que es el Recruiter en general, create, delete, update y select. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es aquí la conexión a la base de datos y aquí tenemos en este caso, podemos observar aquí la estructura general de una función asíncrona y lo primero que observamos es que el tipo de dato que va a retornar la función es un future. Como mi compañera ya explicó hace un momento, un future es un objeto, una clase, que lo que hace es que va a tratar de recibir un objeto, un dato, un algo, pero es posible que éste no lo reciba. ¿Por qué?
Muchas veces cuando utilizamos una función asíncrona es porque queremos recolectar alguna información de manera externa. Por ejemplo, queremos conectarnos a una base de datos, queremos recolectar alguna información de una API en Internet o queremos leer un documento de texto. Entonces, este tipo de métodos es posible que de alguna forma cometan algún error en su ejecución, ya sea porque se fue el Internet, hubo algún error en la consulta de la base de datos o simplemente el archivo está corrupto. Pueden ser un montón de cosas en las que nuestra función no se termine de ejecutar. Entonces, por eso nosotros especificamos un futuro. En un futuro podemos o no recibir algo. Y esta es la sintaxis. Nosotros primero tenemos que poner el nombre de la clase que es future y dentro de los símbolos de menor que y mayor que tenemos que poner el tipo de dato que va a recibir. En este caso, que la función es básicamente lo que está haciendo es hacer un select a toda la base, a una tabla de la base de datos, va a recibir una lista. ¿Por qué? Porque en esta lista va a recibir todos los registros o todas las filas que se encuentran dentro de la tabla. Ahora, nosotros, para evitar que nuestro hilo principal se detenga, le ponemos la palabra async. Esto se debe ya que en muchas ocasiones, en el caso específico de aquí de una base de datos, es posible que la consulta que estemos haciendo o bien sea muy pesada o bien tenga demasiados datos. Entonces, si la cantidad de datos es muy alta, es posible que nuestro programa se quede bloqueado si nosotros no le ponemos que la función se ejecute de manera síncrona. Es por eso que nosotros decidimos ejecutar esta función en un hilo secundario. Ahora, cuando nosotros ejecutamos una función de manera asíncrona, muchas veces este queda como separado de cierta forma del hilo principal. Esto quiere decir que se aísla y el hilo principal no tiene conocimiento alguno de lo que el hilo secundario está realizando. Entonces, el hilo principal no tiene idea cuando ya acabó, cuando no ha acabado, y es posible que el hilo principal necesite la información que nuestra función esté procesando. Es por eso que tenemos aquí la palabra reservada await, que básicamente lo que hace es decirle al hilo principal, mira, vamos a ejecutar aquí una función asíncrona, espérame un momento a que yo termine de ejecutarla. Tú podrás pensar que esto es un poco redundante porque nosotros al principio dijimos que ejecutar algo, una función en un hilo secundario o de manera síncrona es para que nuestro programa principal no se quede esperando. Pero esto es un poco distinto porque si nosotros ejecutamos esta función en el hilo principal, nuestro programa se queda congelado totalmente. No puede hacer nada hasta que la función termine. Si nosotros la ejecutamos en un hilo secundario de manera síncrona y utilizamos la palabra await, lo que le estamos diciendo, mira, tú puedes seguir realizando tus funciones con normalidad, pero te vas a esperar un momento a que yo te mande esta información. En otras palabras, la aplicación sigue funcionando, puedes realizar otras funciones que que tienes tú programadas, pero en lo que necesitas estos datos vas a esperar tantito. Entonces, también algo importante a mencionar es que la palabra await solo se puede ejecutar dentro de un método asíncrono. Si nosotros tratamos de poner la palabra await en una parte cualquiera del código que no sea de manera síncrona, vamos a recibir un error porque no estamos en un hilo secundario. Entonces, por eso que si ustedes se fijan en todas las demás funciones, nosotros forzosamente tenemos que poner la palabra await dentro de la función. Y regresando un poquito al futuro, nosotros podemos observar que no está limitado únicamente a un tipo de dato. El motivo de que esto esté dentro de los símbolos de menor que y mayor que nos indica que nosotros podemos especificar qué tipo de dato vamos a recibir en la clase future. Estos se les conocen como genéricos porque al inicio nosotros no sabemos qué vamos a recibir, pero al momento en el que nosotros declaramos la función, podemos especificar qué tipos de datos va a recibir, ya sea en el primer caso una lista de objetos, en el segundo caso un entero o en el caso final un vacío. Es importante mencionar que hay una diferencia entre recibir un vacío y recibir un error. ¿Por qué? Porque en el caso de que nuestra función asíncrona no se complete, o más bien dicho, nuestro futuro no se complete, en el caso de que no se complete vamos a recibir un error. Entonces el futuro va a almacenar dentro de sí un error que es que no recibió lo esperado. Y en el caso del vacío le estamos diciendo que no recibimos nada. Es simplemente que fue a hacer algo pero no se trajo nada.
En este caso es así porque, por ejemplo, en las últimas dos funciones que son update y delete, nosotros estamos actualizando datos y borrando datos. Y en estos dos casos en concreto, nosotros no necesitamos recibir nada, simplemente necesitamos recibir la confirmación de si ya se realizó o si no se realizó. Es por eso que aquí tenemos un void, porque no recibimos absolutamente nada. Y bueno, creo que con esta pequeña explicación ya quedó más o menos claro cuál es el funcionamiento del future, del async y el await. Así que creo que esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.